Juárez y su México, por Ralph Roder. 48. Quinta parte. El Imperio. 3. En Bazaine, Juárez tenía un adversario formidable. La intervención había llegado, al fin, a una base racional que lo derrotaba en todos los frentes, y antes de abandonar San Luis Potosí, tuvo que reconocer que había encontrado a su igual en el nuevo comandante francés, que minaba su apoyo militar y sus reservas políticas, desgarraba su manifiesto y desinflaba su bravata de combatir al enemigo con un pueblo, todo ejército y un territorio entero por campo de batalla. Hasta aquí, su misma inactividad, conforme al refrán de quien menos procura, más alcanza, había obrado en su favor. Pero la desmoralización que brotaba en el campo enemigo, frenada por Bazaine, se manifestaba ahora en el suyo. La lealtad de sus generales era tan dudosa que Zarco desesperaba del porvenir de la patria. Escribiendo a un amigo que le facilitaba papel y una prensa, le prometió que con estas armas, más bien que con cañones y fusiles, daremos una gran guerra a los franceses y a sus aliados. Pero las cosas marchaban mal, muy mal por acá. Nuestros jefes nos abandonan todos los días. No hay pueblo en nuestro país. Es inútil que nos dirijamos a los mexicanos. La paz prometida por el llamado imperio halaga sus ilusiones. En cuanto a nosotros, tendremos que refugiarnos en Durango o en la frontera del norte. Por mi parte, pienso salir a los Estados Unidos y esperar allí el desenlace de la situación. Nuestro don Benito está perdiendo todo con sus fantasías. Tiene una nueva idea en la cabeza y está cortejando a Doblado, el hipócrita, y a Uraga, el pérfido. El primero, que es Doblado en todos los sentidos de la palabra, traicionará luego que le parezca oportuno para sus intereses. El otro, si le dan 4 soldados y un cabo, los conducirá ante los imperialistas, con tal de que le dejen su grado de general de división y las casas que se ha adjudicado. Por provechosas que fueran las dificultades, porque atravesaban los franceses, comprobando la fuerza prolífera de su propia obra, el avance rápido e irresistible de Bazaine socavó seriamente la posición del presidente. Al abandonar San Luis Potosí, tenía que ceder el centro del país y retirarse hacia regiones no solo remotas, sino atrasadas políticamente, donde el pulso de la vida nacional era deprimido y lento. Del temple de aquel territorio recibió una clara advertencia de su yerno, Pedro Santa Cecilia, que iba por delante acompañando a su familia a Saltillo, y que le servía a la vez de explorador político. Revolucionario cubano, Santa Cecilia conocía por primera vez la provincia mexicana y quedó impresionado por la bella índole de esos habitantes, pero también por el estado lamentable de atraso en que se hallaba todavía, dominados por las costumbres y preocupaciones de los siglos pasados, y sus impresiones le merecieron una pequeña homilía de su padre político. Es que sus gobernantes inmediatos no tenían la convicción profunda de los principios de la libertad, le explicó, y por eso no tienen fe en el progreso de la humanidad, ni se afanan por mejorar la condición de los pueblos, removiendo los obstáculos que les impiden ver su desnudez y su miseria. Sin embargo, no debemos desconsolarnos, porque habiendo, como hay en esos pueblos, una buena disposición para el bien y un instinto natural a la libertad, bastará que tengan a su cabeza un decidido partidario de las ideas liberales para que salgan del estado de abyección en que hoy se encuentran. Y esto no será remoto, atendido el impulso irresistible del siglo. Entretanto, nosotros, por nuestra parte, debemos seguir la propaganda, procurando en nuestros escritos y aún en nuestras conversaciones educar a los pueblos, inculcándoles las ideas de libertad y de dignidad, con lo que les haremos un bien positivo. Que fueran su hijo político, o sus hijos carnales, o sus ministros, o sus compatriotas casuales, todo el que dudaba oía su fórmula mágica, y el no tenga cuidado se volvió un refrán popular que le ganaba, mal que bien, la devoción de todos aquellos que contaban con su fe y que la propagaban, paso por paso, con su presencia. Sin embargo, cuando su esposa se determinó a seguir a Monterrey, hasta Juárez vaciló. Monterrey era la capital de Santiago Vidaurri,
que durante 10 años había gobernado los estados de Coahuila y Nuevo León casi como un dominio independiente, y su lealtad era dudosa. Arraigado a su territorio con la tenacidad de un autócrata y celoso de su independencia, más de una vez se había mostrado refractario a la autoridad del gobierno central. Durante la Guerra Civil, le dio ya la mano, ya las espaldas. En 1861 dio asilo a Comonfort y desafió la demanda del Congreso para su extradición. Y entre evasivas y protestas de respeto, había manifestado una actitud de hostilidad e insubordinación tal que justificaba la preocupación del presidente. Por una vez, Juárez se inquietó en serio y aconsejó a Santa Cilia a que reconociera el terreno previamente. Y al saber que Vidaurri había escrito a su esposa dándole la bienvenida a Monterrey, no supo disimular su emoción. Tocado en lo vivo, le dio las gracias más expresivas por sus bondades, que no olvidaré en mi gratitud, y aprovechó la ocasión para llegar a un entendimiento político. Cuán hondamente conmovido se sentía, lo reveló por su expansividad poco común. Cuando vea usted a dicho señor Vidaurri, escribió a Santa Cilia, manifiéstele usted, si se presenta una oportunidad, que no hay ni ha habido en mi administración una decidida protección a ciertos hombres, porque son sus enemigos. Si han sido ocupados, es solo en consideración al servicio público, y nunca me he prestado a ser instrumento de sus venganzas contra él. Que no extrañe el que los haya yo ocupado cuando se han juzgado útiles sus servicios, cuando por esta consideración he ocupado aún a aquellos hombres que más me han agraviado en mi honor y reputación. Y se compurgó, citando ejemplos harto consabidos y dolorosos. Que recuerde que el señor Aguirre, don José María, diputado precisamente por Coahuila e impugnador del tratado MacLean Ocampo, me acusó de traidor a la patria gratuitamente. Que el señor don León Guzmán me injurió públicamente en una sesión del Congreso. Que los señores Linares, Carvaga y Montellano, jefes de los 51 diputados, con sus votos y con sus escritos, minaron mi reputación de funcionario público para lanzarme del puesto que ocupo. Que don Manuel Gómez fue uno de los que con más encarnizamiento me atacó en el último Congreso. Y sin embargo, a cada uno de esos hombres lo he llamado a puestos importantes, porque se han creído útiles sus servicios, y en efecto los han prestado, y siguen prestándolos muchos de ellos. En fin, usted es testigo del modo como trato a mis enemigos, y podrá pintar mi carácter al señor Vidaurri. Trataba las quejas del cacique con la indulgencia del adulto. El caso Comonfort, que había llevado sus relaciones casi a la ruptura, podía contarse ahora con los muertos, ya que Comonfort acababa de caer en la guerra patriótica y descansaba en tierra mexicana. Y si a Vidaurri le parecía demasiado frío el boletín dado a la prensa por Zarco, pues lo era sin duda, yo también lo he sentido y censurado, pero no podía obligar a este señor a obrar de otra manera, porque ni Zarco ejerce influencia alguna sobre mí, como equivocadamente creen o fingen creer algunos, ni yo la ejerzo sobre él. Ni me gusta ni quiero hacer indicación a este ni a ninguno de los escritores públicos sobre sus escritos, porque no quiero contraer compromisos que me priven de la libertad de obrar contra ellos, cuando ellos cometan alguna falta en su profesión. Creo que si el señor Vidaurri oye con calma estas reflexiones y las pesa con sangre fría, se convencerá de que de mí nada tiene que quejarse. De mí nada tiene de qué quejarse. El autorretrato formaba parte de la defensa de México. Tales expansiones eran muy raras y solo una eventualidad grave las provocaba. Vulnerable, profundamente vulnerable en todo lo que tocaba a su familia, el presidente correspondió al favor abandonando su acostumbrada reserva, pero sin permitir que su sentimiento personal turbara su sentido político. Pasó sin transacción del uno al otro. Estoy de acuerdo con usted, decían las instrucciones dadas a su yerno, en que Vidaurri es necesario atraérselo o eliminarlo. Estoy por el primer extremo, solo que no baste este para utilizarlo en bien de la nación, debe recurrirse al último. Trabaje, pues, en lo primero. El resultado era dudoso. Cuando el presidente salió de San Luis Potosí y a medida que iba avanzando hacia el norte,
encontró señas muy pronunciadas de desafecto en otros personajes. En el Saltillo, donde se reunió con su familia, se le acercaron emisarios de Doblado y González Ortega, solicitando su renuncia. Ambos apelaban a su patriotismo, su conciencia pública, su abnegación personal, del mismo modo que los 51, y con el argumento adicional, en 1864, de Bazaine. Los rumores de que Maximiliano vacilaba, la determinación de Napoleón de no tratar nunca con Juárez y las crecientes dificultades políticas de los franceses los habían llevado a creer, dijeron, que no era imposible alguna forma de avenimiento con el enemigo y que la República podría salvarse en el periodo precario de la transición, siempre que quedara eliminada la persona que provocaba las objeciones del emperador de los franceses. A tales formas de atraso político, manifestadas no por un pueblo inculto, sino por sus paladines más esclarecidos, el presidente contestó con igual paciencia. Les explicó que, después de meditar la proposición detenidamente y darle toda la consideración que merecía, por mucho que apuraba su pobre pensamiento, no había alcanzado una razón bastante poderosa para convencerle de la conveniencia de su renuncia. Por lo contrario, la veía como un recurso peligrosísimo, que nos pondría en ridículo, nos traería el desconcierto y la anarquía, y que a mí me cubriría de ignominia, porque traicionaría a mi honor y a mi deber, abandonando voluntariamente y en los días más aciagos el puesto que la nación me ha encomendado. No había seguridad, añadió, de que el enemigo trataría con González Ortega ni con ningún otro mexicano que se negara a aceptar la intervención, y les hizo presente la circunstancia de que lo que buscaba el enemigo no era la destrucción de un individuo, sino del gobierno que de hecho y de derecho se había dado a la nación y que no importa quién lo encabezara, el resultado sería el mismo. Sin duda, la situación era desfavorable por ahora y no se hacía ilusiones. Pero yo sé que nuestro deber es luchar en defensa de la patria, y entre la defensa de una madre y una traición no encuentro medio alguno honroso. Será esto un error mío, pero es error fundado, que yo acaricio con gusto y que merece indulgencia. Por lo tanto, les suplicaba que no recibiesen mal su resolución y que siguiesen combatiendo por la patria. La carta era un pequeño manifiesto, y el estilo, adaptado a la inteligencia de sus consejeros, la lisonjeaba. Si no educados, los dos fueron suficientemente edificados para darse por entendidos, y Doblado acompañó al presidente a Monterrey. Para convencer a Vidaurri, empero, no bastaba la pura razón. Atrincherado en la casi independencia de su dominio, estaba resuelto a conservar su neutralidad y a evitar que la presencia del gobierno llevara la guerra a sus estados o invadiera su propiedad particular. Y como tal, trató la solicitud que le dirigió el presidente desde el Saltillo, para que cediera al gobierno los recursos del territorio, recursos abundantes en aquel momento en que el comercio algodonero estadounidense destinado a Europa salía por la frontera mexicana. Se opuso categóricamente a la requisición, y tras un intercambio de comunicaciones infructuosa, la controversia llegó al punto en que se impuso la disyuntiva prevista: atraerse a Vidaurri o eliminarlo. Optando todavía por la primera, el presidente se trasladó a Monterrey, acompañado por su familia oficial y una escolta bajo el mando de Doblado. A la vista de la ciudad, puso una carta a su esposa en el Saltillo: a las 10 de hoy hago mi entrada a la ciudad. No lo hice ayer, porque este señor gobernador, que es aficionadísimo a llevarse de los chismes, ha estado creyendo que le veníamos a atacar, y en consecuencia había tomado sus medidas de defensa, yéndose a la ciudadela a apoderarse de la artillería, y esparciendo la voz de que no había de auxiliar al gobierno. Como todo no pasa de ser borrego y fanfarronada, yo no me he dado por entendido y he seguido mi marcha. Pude haber entrado anoche, pero he querido, contra mi costumbre y mi carácter, hacer mi entrada solemne. Como en lo general de la población hay muy buen sentido, ya se están preparando las gentes con cortinas para el recibimiento. Veremos con qué otro pito sale este señor. No dispongan todavía su viaje hasta que yo les avise. Recógeme unos cepillitos de ropa que dejé en la mesa en que me afeitaba. Memorias a nuestros amigos y muchos abrazos a nuestros hijos. Soy tu esposo que te ama, Juárez. Aun cuando por consideración a la amada minimizaba la situación,
Juárez le demostraba también su respeto, participándole la pura verdad. Pero la situación era más grave que su carta. Avanzando sin oposición, doblado para saludar la entrada del gobierno con una salva de honor, había colocado en la Plaza Mayor varias piezas de artillería. Vidaurri las confiscó y se encerró en su ciudadela. Y al hacer su entrada solemne, el presidente se encontró en un ambiente hostil. Durante 3 días se mantuvo una tregua nerviosa. Vidaurri se negó a salir de su reducto, a pesar de las reiteradas instancias que se le hicieron para celebrar una conferencia con el presidente. Al cuarto, envalentonado por la llegada de refuerzos, le intimó la orden de separarse de su escolta y amenazó con atacar a Doblado. Este se retiró con la escolta, y el presidente estaba por seguirla cuando se celebró la conferencia. Una conferencia tan breve que Prieto la pintó con unas cuantas palabras. El presidente pidió las armas y exigió el reconocimiento al gobierno. Vidaurri, con acompañamiento tumultuoso, fue al lugar en que el señor Juárez estaba. La entrevista fue fría y llena de majestad por parte de Juárez. Un hijo de Vidaurri, sacando su pistola, rompió toda contestación y declaró el motín. Lerdo había previsto el desenlace y tenía listo el coche. Con suma precipitación subieron a él el mismo Lerdo, Juárez, Iglesias, Suárez Navarro y en la calle Prieto. Entonces se desencadenó el populacho y siguió al coche haciendo disparos. Expulsado el presidente, Vidaurri expidió una circular para desconocer al gobierno sobre pretexto de que no había logrado defender el país contra el enemigo extranjero, y ante su actitud de franca rebeldía, Juárez declaró su dominio en estado de sitio y lo citó para comparecer en su defensa. Vidaurri recurrió a una maniobra extraordinaria. Combinando la insubordinación y los subterfugios con mano maestra, publicó una carta de Bazaine donde lo invitaba a sumarse a la intervención y propuso que se sometiera la decisión a un plebiscito popular. Juárez dispuso de otra manera. A la perversión del proceso democrático contestó prohibiéndole, y a la proclama de insubordinación destituyendo al rebelde y regresándolo en fuerza a su capital. Antes de verificarse la prueba, Vidaurri abandonó Monterrey y se expatrió en Texas. Y esta vez el presidente hizo su entrada solemne entre las aclamaciones entusiastas de una población que solo necesitaba la presencia de un decidido partidario de las ideas liberales para manifestar su sentido común y declararse por la causa nacional. Al reivindicar esta remota comarca de México, Juárez puso coto a la facilidad con que el fatalismo propagaba las defecciones patrióticas. La ocupación de Monterrey tuvo una consecuencia apreciable. Bazaine especulaba sobre la actitud de Vidaurri y al saber el resultado abandonó también el plebiscito que pensaba celebrar en los estados ocupados.